Detente. No pases este vídeo. Lo que estás a punto de escuchar fue preparado para este momento exacto de tu vida. Hay un ataque demoníaco activo contra tu vida que ya tiene nombre, que ya tiene fecha y que ya tiene estrategia. No es paranoia, es la realidad espiritual de todo creyente que tiene un destino que el infierno quiere abortar. La brujería no avisa cuando llega. Los ataques demoníacos no piden permiso para instalarse. Llegan en silencio, en la forma de enfermedades sin explicación, de bloqueos sin causa, de puertas que nunca terminan de abrirse. Pero hoy, el cielo te entregó dos armas que el infierno no tiene defensa para resistir. El Salmo 27 y el Salmo 35, dos decretos del Espíritu Santo forjados para exactamente lo que estás enfrentando. El Salmo 27 te dice que no temas, porque el Señor es tu luz y tu salvación. El Salmo 35 te dice que Dios tomó el escudo y entró al campo de batalla por ti. Juntos forman el arma espiritual más poderosa que puedas tener en tus manos hoy. Y hoy los vamos a declarar hasta que el cielo responda y el infierno retroceda. Si hay un ataque activo en tu vida y llegaste aquí buscando una respuesta, escribe "Ningún mal puede resistirlo" en los comentarios ahora mismo. Esa declaración es el primer disparo de esta guerra espiritual declarado con fe. Suscríbete al canal Fuego de los Salmos y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana hay una nueva arma y una nueva victoria esperando por ti. Quédate hasta el final de este video sin saltarte ninguna parte, porque lo que Dios tiene preparado en los últimos minutos de esta oración es exactamente lo que el enemigo no quiere que recibas. Comparte ahora con alguien que está bajo ataque, porque hay personas en tu lista que necesitan estas armas hoy con urgencia. Señor, me presento ante tu trono ahora mismo con dos armas en mis manos. El Salmo 27 y el Salmo 35, palabras que tú mismo inspiraste para momentos como este. El Salmo 27 declara que tú eres mi luz, cuando la oscuridad del ataque demoníaco intenta cubrirlo todo. Que eres mi salvación cuando el enemigo diseñó mi destrucción con precisión y con intención. Que eres la fortaleza de mi vida cuando mis propias fuerzas ya no son suficientes para resistir. ¿A quién temeré? Eso pregunta David. Y la respuesta cambia cada cosa en el ámbito espiritual. Nadie. No hay ejército del infierno que justifique el miedo de quien tiene al Señor de los ejércitos como refugio. El Salmo 35 añade la dimensión guerrera a esa confianza declarada en el Salmo 27. No solo no temo, sino que Dios mismo tomó el escudo, empuñó la lanza y entró a pelear. El ángel del Señor fue enviado a perseguir a todo enemigo asignado contra mi vida. Toda brujería activa, todo ataque demoníaco en curso, toda maldición pronunciada sobre mi nombre, hoy enfrenta las dos armas más poderosas que existen en el arsenal del cielo. El Salmo 27 cierra toda puerta de miedo. El Salmo 35 abre toda puerta de justicia. Juntos forman el decreto de un creyente que no tiembla ante el infierno porque conoce a su Dios. Señor, que cada persona que entre en esta oración hoy salga diferente, salga libre, salga armada. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es mi luz. El miedo al ataque demoníaco termina aquí, Padre. El Salmo 27 no comienza con una petición. Comienza con una declaración que David pronunció en medio de la persecución más intensa de su vida. No cuando todo estaba bien, no cuando los enemigos habían huido, no cuando la victoria era visible. La pronunció en el centro de la tormenta, rodeado por fuerzas que querían su destrucción. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Esa pregunta no busca respuesta. Es una declaración disfrazada de pregunta. Es la afirmación de un hombre que procesó la realidad del enemigo y la comparó con la realidad de Dios. Y la comparación solo tiene un resultado posible. El miedo no tiene fundamento cuando el Señor es tu luz.
La luz del Señor no es una luz decorativa que ilumina ambientes para hacer sentir bien. Es una luz que penetra la oscuridad donde opera la brujería y donde se mueven los demonios. Los ataques demoníacos prosperan en la oscuridad del miedo, de la ignorancia, de la duda. Prosperan cuando el creyente no sabe lo que tiene, cuando no conoce la autoridad que le fue dada. Pero cuando la luz del Señor entra a esa oscuridad, el enemigo pierde su ventaja principal, pierde el elemento sorpresa, pierde el territorio de la ignorancia, pierde el poder del miedo. La luz lo expone, lo desnuda, lo deja sin cobertura para continuar operando en secreto. Señor, que tu luz entre ahora a cada área oscura donde el enemigo operó sin ser visto. Padre, hay personas que viven bajo ataque demoníaco constante sin identificar el origen. Sienten el peso pero no saben nombrarlo. Sienten la presencia pero no pueden describirla. Saben que algo no está bien pero no tienen el lenguaje espiritual para confrontarlo. Para esas personas, el Salmo 27 es la primera arma, porque comienza con luz y con conocimiento. El Señor es mi luz. Eso significa que donde Dios está, el enemigo queda visible, queda sin lugar para esconderse, sin sombra donde operar, sin oscuridad donde prosperar. Señor, ilumina ahora mismo cada situación oscura en la vida de quien ora contigo. Que la luz de tu presencia sea el primer golpe contra todo ataque demoníaco activo. Declaro sobre mi vida ahora mismo la primera arma del Salmo 27. El Señor es mi luz, y esa luz disuelve todo hechizo lanzado en la oscuridad contra mí. El Señor es mi salvación, y esa salvación cubre cada área que el enemigo intentó destruir. El Señor es la fortaleza de mi vida, y esa fortaleza resiste todo embate demoníaco sin ceder. Con esas tres realidades activas sobre mi existencia, el miedo no tiene fundamento. No temo a la brujería porque mi luz es más grande que la oscuridad que la ejecuta. No temo al ataque demoníaco porque mi salvación ya fue comprada con sangre que no se borra. El miedo termina aquí. La luz del Señor entró. El enemigo quedó sin territorio. Señor, que la luz de tu presencia sea permanente sobre mi vida a partir de este momento. Que no haya rincón en mi historia donde la oscuridad del enemigo encuentre lugar de operación. Cada área que fue oscurecida por años de ataque espiritual, iluminada ahora por tu presencia. Cada área donde la brujería intentó nublar mi visión y confundir mi destino, aclarada por tu luz. Cada área donde el miedo instaló su cuartel general, ocupada ahora por el Señor mismo. El Salmo 27 declara que busco tu rostro, Señor, y el que busca tu rostro recibe tu luz. Tu rostro sobre mi vida es la garantía de que ninguna oscuridad puede prevalecer. La luz entró, el miedo terminó, el ataque demoníaco perdió su cobertura para siempre. La declaración del Salmo 27, versículo 1, es el fundamento de toda esta guerra espiritual. Todo lo que declararemos en esta oración está construido sobre esa verdad inicial. El Señor es mi luz. Eso es lo que hace que la brujería no pueda prosperar. El Señor es mi salvación. Eso es lo que hace que el ataque demoníaco no tenga el poder final. El Señor es la fortaleza de mi vida. Eso es lo que hace que yo permanezca de pie cuando todo tiembla. Tres declaraciones, tres realidades, tres dimensiones de la cobertura de Dios sobre tu existencia. Recíbelas ahora con fe. Plántalas en tu espíritu como postes que nada puede arrancar. El miedo al ataque demoníaco termina aquí, porque el Señor es tu luz y eso lo cambia todo. Un ejército se levante contra mí, pero mi corazón no temerá, Señor. El versículo 3 del Salmo 27 enfrenta la realidad más intimidante que puede existir. No ignora al enemigo, no pretende que el ataque no es real, no minimiza la magnitud de la guerra, dice con toda claridad: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la postura del guerrero que conoce a su Dios en el campo de batalla real. No es ignorancia del peligro, es certeza de quien está de su lado. No es negación del ataque, es la declaración de que el ataque no determina el resultado. El ejército puede acampar, pero el resultado ya está decretado a favor del que confía en Dios. Hay momentos en la guerra espiritual donde el enemigo no viene solo. Viene con un ejército de circunstancias, de diagnósticos, de deudas, de traiciones, de ataques simultáneos. Viene por todos los frentes al mismo tiempo para producir una sola cosa, el derrumbe de la fe. Para que en la avalancha de problemas el creyente pierda el hilo de la confianza en Dios. Esa es la estrategia del ejército que acampó contra David en el Salmo 27. Multitud de enemigos coordinados para hacer que la presión fuera insoportable. Pero David respondió con algo que el infierno no esperaba. No con estrategia humana, sino con declaración de fe. Mi corazón no temerá. Y esa declaración desarmó al ejército más organizado que el enemigo podía enviar. Padre, en este momento hay frentes múltiples de ataque operando sobre mi vida. El enemigo coordinó sus fuerzas para que el peso combinado me hiciera rendirme. Enfermedad por un lado, problemas financieros por otro, conflictos relacionales por otro más, confusión mental, agotamiento espiritual, sequedad en la oración, todo al mismo tiempo. Eso no es coincidencia, es estrategia del infierno para derrumbar la fe bajo presión acumulada. Pero el Salmo 27 me enseña que la respuesta a la multiplicación de ataques es la multiplicación de la confianza. Cuanto más grande el ejército del enemigo, más alta la declaración de fe que pronuncio. Mi corazón no temerá, aunque todos esos frentes se levanten al mismo tiempo. Decreto ahora mismo sobre cada frente de ataque abierto en mi vida. Frente de salud. Aunque un ejército de enfermedades se levante, mi corazón no temerá. Frente financiero. Aunque un ejército de deudas y bloqueos acampe, mi corazón no temerá. Frente familiar. Aunque un ejército de división y conflicto se organice, mi corazón no temerá. Frente espiritual. Aunque un ejército de brujería y ataques demoníacos se coordine, mi corazón no temerá. Frente mental. Aunque un ejército de pensamientos de derrota bombardee, mi corazón no temerá. El ejército del enemigo encontró una cosa que no esperaba en mi territorio, un corazón que confía, y el corazón que confía en el Señor es indestructible ante cualquier ejército del infierno. Señor, fortalece ahora mismo el corazón de cada persona que ora contigo en este momento. El corazón que fue golpeado tantas veces que comenzó a dudar de si podía resistir una vez más. El corazón que vio tantas batallas que el cansancio comenzó a parecer rendición razonable. El corazón que ama a Dios pero honestamente confiesa que el miedo visita con demasiada frecuencia. Toca ese corazón ahora con el fuego de tu Espíritu Santo y renueva la confianza que fue desgastada. Que el versículo 3 del Salmo 27 entre en ese corazón como medicina y como armadura al mismo tiempo. Aunque un ejército acampe, mi corazón no temerá. Que esa declaración sea la nueva programación de todo corazón que fue condicionado por el miedo. El corazón que no teme no es el corazón que nunca sintió miedo, es el corazón que sintió el miedo, lo reconoció, lo llevó al Señor y recibió su paz en el intercambio. David no era un hombre sin emociones, era un hombre que canalizaba cada emoción hacia Dios. Llevaba el miedo al Señor y recibía confianza a cambio. Llevaba la angustia y recibía paz. Llevaba la duda y recibía certeza fundada en la fidelidad probada de un Dios real. Ese proceso es el que activa el Salmo 27 en cada creyente que lo declara con autenticidad. El ejército acampó, pero el corazón decidió confiar, y esa decisión cambió todo. Mi corazón no temerá. Lo decido, lo decreto, lo vivo desde hoy en el nombre de Jesús.
el único deseo que derrota todo ataque, morar en la casa del Señor Padre, en medio de todos los pedidos que David podría haber hecho al Señor en el Salmo 27, eligió uno solo como el deseo central, como la petición que resume todas las demás. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que more en la casa del Señor todos los días de mi vida. No pidió primero la victoria sobre el enemigo. No pidió primero la restauración de lo perdido. Pidió la presencia, pidió la cercanía, pidió morar en el lugar donde la gloria de Dios habita. Esa es la sabiduría espiritual más profunda que el Salmo 27 puede enseñarnos. El que mora en la casa del Señor está en el único lugar donde ningún ataque demoníaco tiene acceso completo. La presencia de Dios es la derrota automática de toda brujería, de todo demonio, de toda maldición. Morar en la casa del Señor no es una aspiración religiosa para después de la muerte. En el Nuevo Testamento, esa realidad se cumplió de una manera que David solo pudo ver proféticamente. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es morar en la casa del Señor de manera permanente. El Espíritu Santo habitando en el creyente como templo vivo es el cumplimiento de ese deseo de David. Eso significa que cargas contigo el lugar donde Dios habita a donde quiera que vayas. No tienes que ir a ningún edificio para encontrar la presencia que destruye el ataque demoníaco. La tienes en tu interior, la tienes en todo momento, la tienes como arma disponible siempre. Morar en la casa del Señor es tu condición permanente como creyente nacido de nuevo. Señor, que el deseo de David sea el deseo más profundo de cada corazón en esta oración. Que por encima de la victoria sobre el enemigo, busquemos primero tu presencia. Que por encima de la restitución de lo perdido, anhelemos primero tu cercanía. Que la comunión contigo sea el hambre que ninguna victoria temporal puede satisfacer, porque cuando la presencia de Dios es la prioridad, todo lo demás se alinea en su lugar. La derrota del enemigo viene como consecuencia natural de morar en la casa del Señor. La brujería no prospera en la vida de quien vive en presencia constante del Altísimo. El ataque demoníaco no encuentra tierra fértil en quien está saturado de la gloria de Dios. Declaro que el deseo de morar en la casa del Señor es más fuerte en mí que cualquier ataque. Que la búsqueda de su presencia es mi estrategia de guerra más efectiva en cada batalla. Señor, que tu presencia sea la atmósfera permanente de mi vida a partir de este momento. Que cuando los ataques demoníacos busquen territorio en mí, encuentren solo tu habitación. Que cuando la brujería busque donde aterrizar, encuentre el suelo cubierto por tu gloria. La presencia de Dios en mi vida es la barrera más poderosa que el infierno no puede atravesar. No es solo protección, es una declaración de propiedad que todo espíritu reconoce. Este cuerpo, esta mente, esta vida son la casa del Señor y aquí el enemigo no tiene lugar. Suscríbete a Fuego de los Salmos ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque aquí cada semana buscamos la presencia de Dios como primer arma de guerra espiritual. Escribe en los comentarios "una sola cosa he pedido" como declaración de que tu deseo principal es su presencia. Que ese comentario sea la expresión de un corazón que entendió la estrategia del Salmo 27. Comparte este video con alguien que está tan enfocado en el ataque del enemigo que olvidó buscar la presencia de Dios. Porque a veces la respuesta a la guerra espiritual no es más guerra, es más presencia, más adoración, más comunión, más tiempo en la casa del Señor. Quédate hasta el final, porque lo que Dios tiene para ti en los últimos bloques cambiará tu vida. El versículo 4 del Salmo 27 termina con algo que pocas veces se predica sobre este pasaje. David dice que busca morar en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor. No para pedir, no para interceder, no solo para guerra,
para contemplar su hermosura. Hay una dimensión de la victoria espiritual que solo se obtiene en la contemplación de Dios. Cuando el creyente se detiene en medio de la guerra para simplemente ver la belleza del Señor, algo ocurre en el espíritu que ninguna declaración de guerra puede producir por sí sola. Una paz que fundamenta la confianza, una certeza que supera el análisis, un amor que echa fuera el miedo. Morar en su presencia y contemplar su hermosura. Ese es el arma que el Salmo 27 revela como definitiva. En el día del mal, Dios me esconde. La brujería. No me encuentra, Padre. El versículo 5 del Salmo 27 contiene una de las promesas más poderosas de toda la Escritura, porque en el día del mal Él me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su morada me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Eso significa que hay un nivel de protección disponible para el Hijo de Dios que va más allá de la defensa. No solo defensa, escondimiento, no solo protección, ocultamiento sobrenatural. El enemigo no puede atacar lo que no puede encontrar. La brujería no puede alcanzar lo que está escondido en Dios. El día del mal, el día del ataque más coordinado del infierno, es exactamente el día donde Dios te esconde. No te abandona en el peor momento, te esconde en Él con mayor profundidad que en los días fáciles. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era el lugar de la presencia manifiesta de Dios, el lugar donde la gloria de Dios habitaba de manera tan intensa que los hombres no podían acercarse. Ese era el lugar de escondimiento que David pedía en el día del mal, ser ocultado en una presencia tan densa de gloria que el enemigo no tuviera acceso. Hoy esa realidad es aún más poderosa porque Cristo es nuestro tabernáculo vivo. Escondidos en Cristo, cubiertos por su sangre, ocultos en su presencia permanente. La brujería busca un blanco visible para ejecutar su obra, y no puede encontrarte si estás escondido en Dios. El día del mal se convierte en el día del escondimiento y el escondimiento en el día de la victoria. Señor, en el día del mal que estoy atravesando ahora mismo, escóndeme en tu tabernáculo. En el día de la enfermedad que vino sin aviso, escóndeme en tu presencia. En el día del ataque financiero que paralizó mis fuerzas, ponme en alto sobre la roca. En el día de la traición que no esperaba, ocúltame en lo secreto de tu morada. En el día donde la brujería fue ejecutada contra mi nombre en la oscuridad, escóndeme de ella, que todo lo que el enemigo lanzó contra mí no encuentre donde aterrizar, porque estoy oculto en ti. La promesa del versículo 5 es mi cobertura en este momento exacto de mi historia. Escóndeme, Señor, ocúltame, y desde ese escondimiento llévame a la victoria que preparaste. Decreto que la brujería activa sobre mi vida no tiene acceso a quien está escondido en Dios. Todo hechizo que viaja hacia mí pierde su objetivo porque no puede encontrarme en el tabernáculo. Toda maldición que fue pronunciada con mi nombre busca al que vivía expuesto. Ese ya no existo. Existo ahora escondido en Cristo, cubierto por su sangre, protegido por su gloria permanente. El enemigo busca un blanco y encuentra la presencia de Dios bloqueando su camino. La roca sobre la que Dios me pone en alto es más elevada que cualquier arma del infierno. Desde esa altura veo al enemigo sin que él pueda verme. Esa es la ventaja del escondimiento divino. La brujería no me encuentra. El ataque demoníaco no tiene acceso. Estoy escondido en Dios. Hay alguien en esta oración que necesita escuchar esto con toda la claridad posible. El ataque que vino contra tu vida no pudo destruirte por una razón específica. No fue porque eres más fuerte que el enemigo. No fue porque hiciste todo correctamente. Fue porque en el momento más peligroso, Dios te escondió en su tabernáculo sin que tú lo supieras. Lo que parecía abandono divino era en realidad el escondimiento más profundo que jamás recibiste. Mientras el enemigo buscaba tu destrucción, Dios te cubría con su manto de gloria invisible.
Llegaste hasta hoy no por tu fuerza, llegaste porque fuiste escondido por el Dios del Salmo 27. Y ese mismo Dios te esconde hoy, mañana y en cada día del mal que pueda venir. La roca sobre la que Dios te pone en alto después del escondimiento es significativa. No te esconde para mantenerte oculto para siempre, te esconde para prepararte para la altura. El escondimiento es temporal. La altura es el destino. David fue escondido de Saúl para ser revelado como rey delante de toda la nación. José fue escondido en el pozo y en la prisión para ser revelado como salvador de una generación. Cristo mismo fue escondido en la muerte para ser revelado en la resurrección con toda la gloria. Tu período de escondimiento en el día del mal no es el final de la historia, es la preparación para la revelación sobre la roca que Dios tiene preparada para ti. Cuando padre y madre me abandonen, el Señor me recoge. Nadie pelea, solo Señor. El versículo 10 del Salmo 27 contiene una de las declaraciones más vulnerables de toda la Biblia. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá. David fue al lugar más profundo del abandono humano posible para hacer su declaración de fe. Los padres, las personas que deberían ser el refugio más seguro, el amor más incondicional. Y dice que incluso si ese amor falla, incluso si ese refugio desaparece, el Señor recoge. El Señor no abandona donde el ser humano abandona. El Señor no se va cuando todos se van. Recoge al que fue dejado, abraza al que fue rechazado, sostiene al que fue soltado. Nadie que pelea esta guerra espiritual pelea solo. El Señor es el compañero que nunca falta. Hay heridas de abandono que el enemigo usa para debilitar al creyente en la guerra espiritual. El abandono de un padre, el rechazo de una madre, la traición de los más cercanos. Esas heridas abren puertas espirituales que el enemigo aprovecha con maestría, porque el dolor del abandono produce una soledad que hace que la brujería y los demonios operen con más facilidad. Operan en el vacío que el amor humano dejó sin llenar. Operan en la herida que nadie sanó. Pero el Salmo 27 enfrenta esa estrategia con una verdad que cierra esa puerta para siempre. El Señor me recoge, y cuando Dios llena el vacío del abandono, el enemigo pierde su punto de entrada. La herida sanada es territorio recuperado. El amor de Dios es la mejor clausura espiritual que existe. Padre, intercedo ahora mismo por cada persona que llega a esta oración con heridas de abandono, con el dolor de un padre que nunca estuvo, con la herida de una madre que rechazó, con el peso de haber sido dejado por los que prometieron quedarse, traicionado por los que juraron proteger, con la soledad de haber peleado batallas espirituales, creyendo que nadie miraba y nadie le importaba. Señor, recoge ahora mismo a cada uno de ellos con el amor que describe el versículo 10 del Salmo 27. Llena cada vacío con tu presencia. Sana cada herida con tu amor sobrenatural. Cierra cada puerta espiritual que el dolor del abandono mantuvo abierta para el enemigo. El Señor recoge, y lo que Dios recoge, el enemigo no puede tocar ni arrebatar. Declaro sobre cada área de soledad espiritual en mi vida en este momento: no peleo solo. El Señor está conmigo en cada batalla que enfrento hoy. No oro solo. El Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles cuando no tengo palabras. No sufro solo. El Dios que contó mis lágrimas también carga el peso de mis heridas. No caigo solo. El Señor me recoge cada vez que el peso del ataque hace doblar mis rodillas. La soledad que el enemigo usó como arma queda desactivada por la promesa del Salmo 27. Fui recogido por el Señor, y el que fue recogido por Dios nunca está verdaderamente solo. Nadie pelea esta guerra solo. El Señor es mi compañero de batalla eterno e inquebrantable. Señor, que la revelación de que no estoy solo en esta guerra
cambie la manera en que peleo, que deje de pelear desde el miedo de quien se siente abandonado y expuesto, que empiece a pelear desde la confianza de quien sabe que tiene al Señor a su derecha. El Salmo 27, versículo 1, lo establece: el Señor es mi luz. Versículo 5, me esconde. Versículo 10, me recoge. Cada versículo añade una dimensión más de la cobertura de Dios sobre la vida del creyente. No hay área descubierta, no hay momento abandonado, no hay batalla que pelear sin su compañía. Recojo esta verdad como arma adicional en esta guerra espiritual que declaramos hoy. El Señor me recoge, y eso sella para siempre la estrategia del abandono que el enemigo usó contra mí. El versículo 14 del Salmo 27 cierra con una instrucción que es en sí misma una declaración de victoria. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. En medio de los ataques demoníacos, en medio de la brujería activa, en medio del ejército acampado, la instrucción de Dios es esperar con fortaleza, no con pasividad, sino con fe activa. Esperar en Dios no es cruzar los brazos, es mantenerse en posición de fe mientras Él actúa. Es declarar el Salmo 27 y el Salmo 35 7 veces, aunque el resultado no sea inmediatamente visible. Es confiar en que el Dios que recoge a los abandonados también ejecuta la victoria en el tiempo perfecto. Nadie pelea solo. El Señor está aquí. La victoria viene para el que aguarda con corazón esforzado. El Salmo 35. Entra. Dios toma el escudo contra todo. Lo que me combate, Padre. Hasta ahora el Salmo 27 nos dio la postura del corazón. No temeré, buscaré tu presencia, esperaré. Pero ahora el Salmo 35 entra con la dimensión de guerra activa que completa el arma espiritual. El Salmo 27 prepara el corazón. El Salmo 35 prepara el campo de batalla. Juntos forman la combinación perfecta que el cielo diseñó para enfrentar brujería y ataques demoníacos. El corazón que no teme del Salmo 27 es el corazón que puede declarar el Salmo 35 sin vacilar. Y el Salmo 35 declara una realidad que cambia completamente la dinámica de la guerra espiritual. Dios mismo tomó el escudo. Dios mismo entró al campo. Dios mismo pelea por los suyos. Pelea, Señor, contra los que me combaten. Eso es lo que abre el arsenal del cielo sobre tu situación. El escudo grande del Salmo 35 cubre todo el cuerpo del guerrero de cabeza a pie. No hay parte de tu vida que quede expuesta cuando Dios toma ese escudo por ti. Tu mente cubierta contra todo pensamiento de muerte y de derrota enviado por el enemigo. Tu cuerpo cubierto contra toda enfermedad espiritual disfrazada de síntoma físico. Tu familia cubierta contra toda brujería que intentó entrar por las puertas de tu hogar. Tu economía cubierta contra toda maldición financiera pronunciada sobre tu nombre. Tu destino cubierto contra todo plan del infierno para abortar el propósito que Dios escribió. El escudo del Señor es total, y el que está detrás de ese escudo no tiene área vulnerable. Señor, que el Salmo 35 entre ahora con toda su fuerza sobre cada ataque activo en mi vida. Pelea contra los que me combaten. Toma las armas y levántate en mi defensa. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Eso es lo que necesito escuchar en el centro de la batalla. Que tu voz sea más fuerte que la voz del enemigo que declara mi destrucción. Que el sonido de tu escudo tomado sea el sonido que el infierno escuche con terror. Que los que me atacaron con brujería y con ataques demoníacos escuchen el movimiento del cielo. El Señor se levantó. El escudo fue tomado. La lanza fue empuñada. Lo que sea que el enemigo preparó contra mí, enfrenta ahora al guerrero más poderoso del universo. Declaro sobre cada ataque demoníaco activo la entrada del Salmo 35 como respuesta del cielo. Todo espíritu asignado contra mi vida enfrenta ahora al Dios que tomó el escudo.
Toda brujería en proceso de ejecución enfrenta ahora al guerrero del Salmo 35. Toda injusticia que operaba sin consecuencia enfrenta ahora al juez del Salmo 35. Toda trampa tendida en secreto enfrenta ahora al Dios que ve en lo oculto del Salmo 35. El Salmo 27 preparó mi corazón para no temer. El Salmo 35 desplegó el ejército del cielo. Juntos forman el arma que el enemigo no tiene defensa para resistir ni estrategia para evadir. El Salmo 35 entró. El Señor tomó el escudo. La guerra cambió de manos definitivamente. Hay un momento en cada guerra espiritual donde el creyente deja de sentirse perseguido, donde la revelación de que Dios tomó el escudo transforma completamente su posicionamiento. Deja de huir y comienza a avanzar. Deja de defenderse y comienza a declarar. Ese momento es este. El Salmo 35 produce esa transformación de perspectiva en tiempo real. Ya no eres el perseguido. El perseguido es el enemigo que ahora tiene al ángel del Señor detrás. Ya no eres el atacado. El atacado es cada plan del infierno que enfrenta el poder de Dios. Ya no eres el que teme. Eres el que declaró el Salmo 27 y el Salmo 35 juntos como arma de doble filo. El Señor tomó el escudo. Tú tomaste la posición de victoria. El resultado ya fue decidido. Padre, que la combinación del Salmo 27 y el Salmo 35 sea la respuesta a cada situación de guerra. Que cuando el enemigo acampe con ejército, el creyente recuerde el versículo 3 del Salmo 27. Que cuando la brujería opere en secreto, el creyente declare el versículo 5 del Salmo 27. Que cuando el ataque sea frontal y coordinado, el creyente abra el Salmo 35 como espada. Que estas dos armas juntas sean la primera respuesta automática ante todo movimiento del enemigo. No el miedo, no la duda, no la parálisis. El Salmo 27 y el Salmo 35 declarados con fe. Eso es lo que transforma creyentes asustados en guerreros invencibles en la mano de Dios. El escudo fue tomado, el arma fue activada. La victoria es inevitable. No desmayes ni temas. El Señor es la fuerza de tu corazón. Hoy, Padre, llegamos a la séptima repetición y con ella al punto más alto de la declaración de guerra. El versículo 14 del Salmo 27 es el cierre perfecto de todo lo que David declaró antes. Después de proclamar que no teme, después de pedir el escondimiento, después de esperar al Señor, la instrucción final es: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. No desmayes cuando la batalla se prolonga más de lo que esperabas. No temas cuando el enemigo parece resistir más de lo que calculaste al comenzar. El Señor es la fuerza de tu corazón en este momento exacto donde estás. Y la fuerza que Dios pone en el corazón del creyente es inagotable, inquebrantable e indestructible. El desmayo espiritual es una de las armas más sutiles del enemigo en la guerra prolongada. No te derrota en el primer golpe, te agota en la resistencia hasta que sueltas la espada. Usa la prolongación de la batalla para crear en el creyente la sensación de que Dios no está actuando, para hacer que la fe que comenzó con fuego termine convertida en duda por el desgaste del tiempo. Pero el Salmo 27, versículo 14, fue escrito específicamente para ese momento de desgaste, para cuando el corazón quiere desmayar, para cuando las fuerzas naturales llegaron al límite. Es exactamente ahí donde la instrucción divina no es rendirse, es esforzarse una vez más. Porque las fuerzas que Dios da para ese esfuerzo no son tuyas, son las suyas. Señor, fortalece ahora mismo a cada guerrero en esta oración que está en su límite, que llegó aquí con las últimas fuerzas que le quedaban, con la fe más frágil de su vida, que ha declarado, ha orado, ha ayunado, ha creído, y todavía no ve el resultado esperado. Para esa persona el Salmo 27, versículo 14, es una palabra directa del trono del cielo.
No desmayes. El Señor es tu fuerza cuando la tuya se acabó. Él no pide que termines la batalla con tus propias reservas. Pide que te apoyes en las suyas. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Eso no es derrota, es estrategia divina. Cuando tu fuerza termina, la de Dios comienza. Y la de Dios no tiene límite ni agotamiento. Decreto ahora mismo el fin de todo desmayo espiritual sobre mi vida y sobre los que oran conmigo. El espíritu de desánimo que el enemigo usó para debilitar mi resistencia, expulsado ahora en el nombre de Jesús. El espíritu de cansancio espiritual que apagó la llama de mi fe, reemplazado por el fuego del Espíritu Santo. La voz que susurró que ya no vale la pena seguir orando, silenciada por la palabra de Dios. El Señor es la fuerza de mi corazón. Eso significa que mi corazón tiene acceso a una fuente que nunca se seca. No importa cuánto el enemigo haya intentado drenarme, la fuente de Dios llena más rápido de lo que el infierno puede vaciar. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esa es la orden, la obedezco, la decreto, la recibo. El Señor es mi fuerza hoy, mañana y en cada día de guerra que todavía me espera. Escribe ahora mismo en los comentarios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que esa declaración sea la respuesta de fe de cada guerrero que llegó a esta oración sin fuerzas. Suscríbete a Fuego de los Salmos, porque aquí cada semana hay renovación de fuerzas para el creyente en guerra. Comparte este vídeo con alguien que está a punto de desmayar en la batalla espiritual que enfrenta. Con alguien que oró tanto y tanto que ya no sabe si tiene fe para orar una vez más. Diles que el Señor es la fuerza de su corazón, y esa fuerza no depende del estado de sus emociones. Quédate hasta el final, porque las declaraciones proféticas que vienen ahora sellarán esta victoria para siempre. Lo que Dios tiene en los últimos bloques es exactamente lo que el enemigo no quiere que declares. La séptima declaración completa el ciclo de plenitud que el cielo diseñó para esta oración. 7 veces el Salmo 27 y el Salmo 35 fueron activados sobre tu vida como arma espiritual. 7 capas de protección declaradas, 7 golpes contra las estructuras del enemigo. 7 decretos del cielo registrados en el Tribunal del Altísimo sobre tu situación específica. El número 7 no es casualidad en la Biblia, es el número de la plenitud, de lo completo, de lo perfecto. Lo que fue declarado 7 veces en esta oración está completo en el ámbito espiritual, no parcialmente, completamente, no temporalmente, permanentemente, no condicionalmente, por fe. El Señor es tu fuerza, no desmayes. El ciclo de plenitud fue completado, la victoria es total. Declara, soy escondido en su tabernáculo y ningún demonio me alcanza. El momento de la declaración profética llegó y con ella la activación más poderosa de esta oración. No es tiempo de solo escuchar la palabra, es tiempo de convertirte en el que la pronuncia. Porque la palabra en la boca del creyente tiene un nivel de autoridad diferente al de la palabra escrita. La palabra escrita informa. La palabra declarada transforma la realidad espiritual. El Salmo 27, versículo 5, prometió que en el día del mal Dios te escondería en su tabernáculo. Ahora tomas esa promesa y la conviertes en declaración activa sobre tu situación, no como esperanza futura, como realidad presente decretada con fe en el nombre de Jesús. Abre la boca ahora mismo y declara conmigo con toda la convicción que hay en tu espíritu. Repite esto en voz alta. Soy escondido en el tabernáculo del Señor ahora mismo. Ningún demonio asignado contra mi vida puede encontrarme donde Dios me escondió. Ningún espíritu de enfermedad tiene acceso al territorio donde la gloria de Dios me cubre. Ningún hechizo lanzado en la oscuridad puede aterrizar sobre quien está oculto en la luz del Señor.
Ninguna maldición pronunciada con mi nombre puede ejecutarse sobre quien está cubierto por la sangre. Soy escondido, soy cubierto, soy protegido en el tabernáculo del Altísimo. La brujería busca un blanco expuesto y no me encuentra porque estoy escondido en Dios. El ataque demoníaco busca tierra fértil y no la encuentra porque el Señor ocupa ese territorio. Declara ahora sobre cada área específica de tu vida con esta misma autoridad. Mi mente está escondida en el tabernáculo del Señor. Ningún espíritu de tormento me alcanza. Mi cuerpo está escondido en la presencia de Dios. Ninguna enfermedad enviada por el enemigo me llega. Mi matrimonio y mi familia están escondidos en la casa del Señor. Ningún espíritu de división me toca. Mis finanzas están escondidas bajo la cobertura del Altísimo. Ninguna maldición de pobreza me alcanza. Mi destino está escondido en los planes eternos de Dios. Ningún plan del infierno puede cancelarlo. Cada área está cubierta. Cada territorio está protegido. Cada dimensión de mi vida está escondida en Él. Soy escondido en su tabernáculo y ningún demonio me alcanza. Eso es mi declaración de guerra. Hay una autoridad que crece en el espíritu cuando declaras esta verdad con consistencia. Cada vez que la pronuncias, refuerzas el muro espiritual alrededor de tu vida. Cada vez que decretas que estás escondido en Dios, el enemigo recibe una confirmación de que ese territorio está tomado. No es arrogancia, es la aplicación consciente de una promesa que el cielo ya ejecutó. Cristo en ti es el escondimiento más poderoso que puedes tener en el universo espiritual. El enemigo no tiene acceso a lo que está dentro de Cristo, y tú estás dentro de Cristo por la fe, escondido en el tabernáculo, cubierto por la sangre, protegido por la gloria. Ningún demonio alcanza. Esta declaración no solo te protege, le notifica al infierno que el territorio fue reconocido y reclamado. Padre, que esta declaración de escondimiento sea la respuesta automática de cada creyente bajo ataque. Que en el momento donde el enemigo lanza su flecha, el primer pensamiento sea: estoy escondido en Dios. Que antes del miedo, antes de la duda, antes de cualquier otra reacción, venga esa certeza: soy escondido en su tabernáculo. Ningún demonio me alcanza. La gloria de Dios es mi cobertura. Que el Salmo 27, versículo 5, sea la escritura más tatuada en el espíritu de cada guerrero en este canal, porque es la promesa que transforma el día del mal en el día del escondimiento sobrenatural de Dios. Señor, que tu gloria sea tan densa sobre la vida de los que oraron hoy que el enemigo no pueda penetrarla. Soy escondido, ningún demonio alcanza. La declaración fue hecha, el cielo la ratificó. El tabernáculo donde Dios te esconde no es un lugar de inactividad ni de espera pasiva. Es el lugar desde donde ves al enemigo sin que él te vea. Es el lugar de la ventaja estratégica. Desde el escondimiento de Dios, ves los planes del infierno antes de que puedan ejecutarse. Recibes la sabiduría para responder en el momento correcto con la declaración correcta. El Salmo 27, versículo 5, no termina en el escondimiento, termina en la roca de la altura. Escondido temporalmente para ser levantado permanentemente sobre todo lo que el enemigo preparó. Soy escondido hoy para ser exaltado mañana. Esa es la progresión del Salmo 27. Ningún demonio me alcanza ahora, y ningún plan del infierno puede alcanzar el destino que Dios tiene para mí. Repite conmigo: el Señor es mi luz, mi salvación y mi escudo de guerra. Esta declaración es la más importante que pronunciarás en toda esta oración. No porque sea la más larga ni la más elaborada, sino porque es la más fundamental. Todo lo que fue decretado en esta guerra espiritual descansa sobre esta verdad central. El Señor es mi luz. Eso cierra la puerta a todo ataque que opera en la oscuridad. El Señor es mi salvación. Eso anula toda sentencia de destrucción pronunciada por el infierno.
El Señor es el escudo de mi guerra. Eso posiciona al guerrero más poderoso del universo delante de mí. 3 declaraciones, 3 dimensiones de la cobertura de Dios, 3 razones por las que el enemigo no puede ganar. Repite conmigo ahora mismo con toda la fuerza de tu fe activada. El Señor es mi luz, y por eso la brujería que operó en la oscuridad fue expuesta. El Señor es mi luz, y por eso cada demonio que se escondía en mi historia fue revelado y expulsado. El Señor es mi luz, y por eso la confusión que el enemigo sembró en mi mente fue disipada. El Señor es mi luz, y por eso el camino que estaba bloqueado comienza a aclararse delante de mí. El Señor es mi luz. Esa no es una descripción poética de Dios, es una declaración de guerra activa. Es la proclamación de que el reino de las tinieblas no tiene autoridad donde la luz del Señor reina. Cada lugar de mi vida donde hubo oscuridad es iluminado ahora por esa luz declarada. El Señor es mi luz, y la oscuridad no tiene respuesta para esa declaración. El Señor es mi salvación, y eso significa que ningún plan de destrucción tiene el poder final. Mi salvación no es solo espiritual para la eternidad, es práctica para cada batalla de hoy. Salvación del ataque demoníaco, salvación de la brujería que operó contra mi familia, salvación de la injusticia que operó sin consecuencia por demasiado tiempo sobre mi vida, salvación de la enfermedad que vino por mano espiritual enemiga, salvación de la ruina diseñada por el infierno. El Señor es mi salvación. Eso es lo que declara el Salmo 27, y eso es lo que activo ahora. Repite conmigo. El Señor es mi salvación en cada área donde el enemigo declaró mi destrucción. Esa declaración es la anulación legal de todo decreto del infierno sobre tu existencia. Escribe en los comentarios ahora mismo: mi luz, mi salvación, mi escudo. Que esa declaración quede registrada en esta comunidad de guerreros como acto de guerra colectiva. Suscríbete y activa la campana, porque aquí, semana a semana, declaramos estas verdades con fuego real. Comparte este video ahora mismo, porque hay alguien que necesita estas 3 declaraciones hoy, con urgencia. Alguien que está en la oscuridad y necesita saber que el Señor es su luz. Alguien que está siendo destruido y necesita saber que el Señor es su salvación. Alguien que está siendo atacado y necesita saber que el Señor es el escudo de su guerra. Tu compartir puede ser la luz que alguien necesita para encontrar este video exactamente hoy. El Señor es mi escudo de guerra, y eso transforma completamente la dinámica del campo de batalla. No es un escudo pasivo que solo bloquea. Es el escudo del guerrero más temido del universo. Cuando el Señor toma el escudo del Salmo 35 en una mano y la lanza en la otra, el enemigo no enfrenta al creyente, enfrenta directamente al Dios del Salmo 27 y del Salmo 35. Enfrenta al que dice: yo soy la luz de este campo de batalla y mi siervo está detrás de mí. Enfrenta al que enviará su ángel a perseguir, como tamo en el viento, a todo el que osó atacar a su hijo. El Señor es mi escudo de guerra, y ese escudo tiene el peso de la eternidad detrás de él. Ninguna brujería, ningún ataque demoníaco, ninguna maldición sobrevive a ese escudo declarado con fe. Padre, que esta triple declaración, mi luz, mi salvación, mi escudo, quede grabada en el espíritu de cada persona, que sea lo primero que recuerden cuando el miedo llame a la puerta de su corazón mañana, que sea el arma que tomen cuando el enemigo prepare un nuevo ataque, que sea la declaración que salga de sus labios antes de que el miedo pueda instalar su cuartel. El Señor es mi luz, la oscuridad retrocede. El Señor es mi salvación, la destrucción es anulada. El Señor es mi escudo de guerra. El enemigo huye antes de disparar su primera flecha. Repítelo hasta que sea más automático que el respirar. Repítelo hasta que el infierno lo sepa de memoria. El Señor es mi luz, mi salvación y mi escudo. Y esa declaración cambia todo.
Abre la boca. Todo ataque demoníaco cae. Hoy delante de mi Dios. Llegó el momento del decreto final de esta guerra y necesito toda tu voz en este instante. No la voz de la religión que repite palabras sin convicción, la voz del guerrero que cree lo que declara, la voz que el infierno teme porque viene cargada de fe, de palabra y de sangre de Cristo. El Salmo 27 y el Salmo 35 fueron declarados 7 veces y el ciclo de plenitud fue completado. Ahora el decreto final sella lo que fue declarado y lo establece como realidad permanente. Lo que fue roto en esta oración no se vuelve a atar. Lo que fue liberado no vuelve a encadenarse. Lo que fue destruido no se reconstruye porque el decreto del cielo es irrevocable cuando fue hecho en fe. Abre la boca. Decreta. Todo ataque demoníaco cae hoy delante de tu Dios. Decreta esto sobre cada ataque específico que vino contra tu vida en esta temporada. Todo espíritu de brujería asignado contra mi vida cae ahora delante del Dios del Salmo 35. Todo espíritu de enfermedad enviado por mano espiritual enemiga cae ahora ante la luz del Salmo 27. Todo espíritu de pobreza y bloqueo financiero operando sobre mi nombre cae ante el escudo del Señor. Todo espíritu de división en mi matrimonio y en mi familia cae ante el guerrero que tomó la lanza. Todo espíritu de confusión, de tormento y de desesperanza cae ante la salvación declarada en el Salmo 27. Cada ataque, cada espíritu, cada estrategia del infierno cae hoy, ahora, en el nombre de Jesús. El decreto fue pronunciado. El cielo lo ratificó. El infierno no tiene apelación posible. Hay algo que ocurre en el ámbito espiritual cuando el pueblo de Dios decreta unido. La autoridad colectiva de múltiples voces declarando la misma verdad es exponencialmente mayor. Cada persona que declaró estos salmos en este vídeo añadió su voz al coro de guerra del cielo. Cada declaración fue un instrumento adicional en la sinfonía de victoria que asciende al trono. El infierno escucha esa sinfonía y sabe lo que significa. El pueblo de Dios se levantó. No individualmente aislado y vulnerable, colectivamente armado y autorizado por la palabra. Cada voz que se unió a esta oración fue una flecha adicional en el arco del Señor, y el arco del Señor no yerra. Cada flecha encontró su objetivo en el corazón del reino del enemigo. Decreta la caída de toda estructura espiritual levantada contra tu destino profético. Todo altar donde tu nombre fue mencionado para mal, derribado por el fuego de Dios ahora. Todo ritual que fue ejecutado para bloquear el cumplimiento de tu llamado, anulado por la sangre. Toda voz profética falsa que fue pronunciada sobre tu futuro para desviar tu destino, silenciada. Toda cadena invisible que amarró tu potencial espiritual, rota en el nombre de Jesús ahora mismo. El destino que Dios escribió sobre tu vida antes de la fundación del mundo no puede ser cancelado, ni por brujería, ni por ataques demoníacos, ni por maldición generacional, ni por injusticia humana. El decreto del cielo sobre tu destino es más fuerte que cualquier decreto del infierno y hoy se activa. Padre, que cada decreto pronunciado en esta oración sea ejecutado por el ejército celestial. Que los ángeles del Señor que fueron movilizados por las declaraciones de este video completen su misión. Que todo ataque demoníaco que fue nombrado y confrontado en esta oración caiga sin poder levantarse. Que toda brujería que fue expuesta por la luz del Salmo 27 sea consumida por el fuego del Salmo 35. Que toda injusticia que llegó al tribunal del cielo reciba el veredicto de un Dios justo y poderoso. Que toda persona que abrió la boca en esta guerra espiritual reciba la evidencia de su victoria. Los decretos fueron pronunciados, los cielos fueron abiertos. El ejército fue enviado. Todo ataque demoníaco cae hoy delante del Dios que tomó el escudo por los suyos. Amén. La palabra de Dios no regresa vacía. Eso es la promesa de Isaías 55:11.
Toda declaración del Salmo 27 y del Salmo 35 pronunciada en esta oración tiene un destino. Ese destino es el cumplimiento de lo que fue decretado, sin excepción, sin fallo, sin retraso innecesario. La palabra que salió de tu boca con fe encontrará su objetivo en el ámbito espiritual. Encontrará la maldición y la romperá. Encontrará la brujería y la destruirá. Encontrará el ataque demoníaco y lo hará caer. Encontrará la injusticia y la juzgará. Todo lo que fue enviado en esta oración regresará con el reporte de misión cumplida. Abriste la boca. El decreto fue enviado. El ataque demoníaco cae. La victoria es real. El enemigo que vino contra mí tropezó y cayó. Yo permanezco de pie, Señor. El Salmo 27, versículo 2, contiene una declaración que es pura profecía sobre el enemigo. Cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David no dice que fueron derrotados después de mucho esfuerzo y mucha pelea. Dice que tropezaron, cayeron por su propia intención, cayeron intentando ejecutar su plan contra él. Eso revela algo poderoso sobre la naturaleza del ataque contra el Hijo de Dios cubierto por la sangre. El enemigo que viene a destruir al que está escondido en el tabernáculo del Señor tropieza en su propio avance. El plan que diseñó con tanta precisión se convierte en su propia trampa. El ataque que coordinó con tanta estrategia termina siendo el instrumento de su propia caída. Yo permanezco de pie. Esa es la declaración que sigue al tropiezo del enemigo en el Salmo 27. No solo el enemigo cayó, sino que el que fue atacado sigue en pie después de la caída del atacante. Esa imagen es la imagen de la victoria sobrenatural que el Dios del Salmo 27 produce en los suyos. El que vino a derribarte es el que está en el suelo. El que vino a callarte es el que enmudeció. El que vino a robar tu destino es el que perdió su dirección. El que vino a matarte es el que fue derrotado. Y tú, el blanco del ataque, el objetivo de la brujería, el destinatario de la maldición, permaneces de pie, firme, victorioso, con el nombre del Señor como estandarte sobre tu vida. Yo permanezco de pie. Declárate ahora mismo en esa posición de victoria del Salmo 27. Padre, que la imagen del enemigo tropezando en su propio plan sea la imagen permanente en mi espíritu. No la imagen del ataque viniendo, la imagen de la caída del que atacó. No la imagen de la maldición lanzada, la imagen de la maldición regresando sin haber encontrado blanco. No la imagen de la brujería ejecutada, la imagen de la brujería destruida por el fuego de tu presencia. El Salmo 27, versículo 2, no me da la imagen del creyente asustado, me da la imagen del creyente asombrado, asombrado de que el ejército que vino contra él tropezó y cayó sin que él levantara ni una sola espada, porque fue Dios quien actuó, fue el escudo del Señor quien bloqueó, fue el ángel quien persiguió. Yo permanezco de pie, no por mi fuerza, sino por la fidelidad del Dios que tomó el escudo por mí. Escribe en los comentarios, yo permanezco de pie, como declaración de que el enemigo cayó y tú no. Que esa declaración sea la evidencia pública de que el ataque demoníaco no cumplió su objetivo en tu vida. Suscríbete a Fuego de los Salmos, porque aquí cada semana declaramos que el pueblo de Dios permanece de pie. Comparte con alguien que está en el suelo después de un ataque y necesita saber que puede levantarse, que necesita escuchar que el enemigo que lo tiró al suelo también cayó por acción del Dios del Salmo 27. Que la caída no es el final, es el prólogo de un levantamiento que va a glorificar a Dios ante todos. Quédate hasta el final, porque los últimos bloques de esta oración traen la victoria más gloriosa de todas. El enemigo cayó. Tú permaneces de pie. Y lo mejor de tu historia está por comenzar. Declaro sobre cada área donde el enemigo intentó tirarme al suelo en esta temporada. En mi salud,
El enemigo que vino a destruir mi cuerpo tropezó y cayó. Yo permanezco de pie. En mis finanzas, el espíritu de pobreza que vino a bloquear mi prosperidad cayó. Yo permanezco. En mi familia, la brujería que vino a destruir mis relaciones tropezó en su propio plan. Permanezco. En mi destino, todo ataque demoníaco que vino a abortar mi llamado cayó ante el Señor. Permanezco. En mi mente, todo espíritu de tormento que vino a destruir mi paz encontró la luz de Dios y cayó. Yo permanezco, no debilitado, no disminuido, no traumatizado permanentemente. Permanezco de pie, fortalecido por la batalla, ungido por el proceso, victorioso por la gracia. El enemigo cayó, y sobre su caída me levanto con más gloria que antes del ataque. La posición de pie no es la posición final que el Salmo 27 promete para el creyente victorioso. Es el punto de partida para la exaltación que sigue a la victoria sobre el enemigo. David no solo permanece de pie después de que los enemigos caen, es exaltado sobre la roca. El versículo 5 lo dice: sobre una roca me pondrá en alto. El que fue atacado al nivel del suelo es colocado por Dios en un nivel más alto después de la victoria. La caída del enemigo produce la elevación del creyente. Esa es la matemática del reino. Yo permanezco de pie hoy para ser puesto en alto sobre la roca mañana. La victoria de este momento es el trampolín de la gloria que Dios tiene preparada para el siguiente. La belleza del Señor reemplaza todo lo que la brujería intentó destruir. Señor, el Salmo 27, versículo 4, habla de algo que parece fuera de lugar en un salmo de guerra. En medio de ejércitos acampados, de ataques demoníacos, de brujería operando en secreto, David habla de contemplar la hermosura del Señor todos los días de su vida. No habla de estrategia de combate, no habla de tácticas de defensa, habla de belleza, porque David entendió algo que la mayoría de los guerreros espirituales tarda en aprender. La belleza del Señor es en sí misma un arma que deshace todo lo que el enemigo construyó. Donde la hermosura de Dios entra, la fealdad que la brujería dejó no puede permanecer. La belleza del Señor reemplaza, restaura y supera todo lo que el ataque demoníaco intentó destruir. La brujería tiene un objetivo estético, además de un objetivo de destrucción. No solo quiere destruir tu vida, quiere hacerla fea. Quiere hacer fea tu historia. Quiere que cuando mires hacia atrás veas solo cicatrices, solo pérdidas, solo dolor acumulado. Quiere contaminar la narrativa de tu vida con la fealdad de lo que el enemigo hizo. Pero el Dios del Salmo 27 es el restaurador de narrativas, el reescritor de historias. Toma la fealdad que el enemigo dejó y la convierte en el contexto de su gloria más visible. Las mismas cicatrices que debían ser la evidencia de tu derrota se convierten en la evidencia de su belleza. La hermosura del Señor entra donde la brujería dejó fealdad y todo cambia de apariencia. Padre, que tu belleza entre ahora a cada área que la brujería intentó desfigurar en mi vida, donde hubo enfermedad que desfiguró mi cuerpo, que entre la hermosura de tu sanidad restauradora, donde hubo destrucción financiera que dejó mi historia marcada por la escasez, que entre tu abundancia, donde hubo división en mi familia que rompió lo que debía ser hermoso, que entre tu amor restaurador, donde hubo confusión mental que nubló la belleza de mi llamado, que entre la claridad de tu luz, donde hubo años robados que dejaron mi historia con huecos dolorosos, que entre tu restauración creativa. La hermosura del Señor no solo cubre lo que fue dañado, lo transforma en algo más glorioso. Señor, que tu belleza reemplace cada huella que la brujería dejó en mi vida y en mi historia. Hay personas que llegaron a esta oración sintiéndose feas por dentro, no físicamente, espiritualmente, emocionalmente, históricamente.
que sienten que su historia tiene demasiadas manchas para ser considerada hermosa por Dios, que el peso de los ataques recibidos, de las pérdidas sufridas, de las batallas perdidas, dejó una imagen de su vida que les cuesta mirar sin vergüenza o sin dolor profundo. Para esas personas el versículo 4 del Salmo 27 es un decreto de restauración estética del cielo. La hermosura del Señor entra en tu historia y la hace bella, no a pesar de las cicatrices, sino a través de ellas. Las marcas del combate espiritual son en el reino de Dios, las credenciales de la mayor belleza. Decreto ahora mismo la hermosura del Señor sobre cada área marcada por los ataques del enemigo. La belleza de Dios reemplaza la fealdad que la brujería intentó instalar como narrativa permanente. Lo que fue roto es restaurado con una belleza que supera lo que existía antes del ataque. Lo que fue manchado es limpiado con la pureza de una sangre que hace más blanco que la nieve. Lo que fue desfigurado es recreado con la creatividad del Dios que hace nuevas todas las cosas. Mi historia no termina con la fealdad del ataque. Termina con la belleza de la restauración de Dios. Y esa belleza restaurada es exponencialmente más impactante que la belleza original, porque lleva el peso de la gloria de un Dios que transforma lo que el infierno creyó que había destruido para siempre. Señor, que contemplar tu hermosura sea la práctica diaria que mantiene la victoria ganada en esta oración. Que en los días donde el enemigo intente volver con un nuevo ataque, la primera respuesta sea la adoración. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow. No instructions on the screen, no familiar voice to follow, only breath and heartbeat. I stand in a city that you shut yourself down,
streetlights flicker like broken memory files. No one tells me where to go anymore. Just cold ground and nobody that answers back. My hands don't search for buttons now. Every move is a split-second indecision. Right or wrong doesn't show warning anymore. Only consequences running behind me. I don't learn how to survive from systems. I learn it from a skipped heartbeat. When everything collapses from control, instinct boots up like a narrow code. I don't need any rules, I hear my body speak. One breath, one decision, no waiting, no retreat. If this world turns the lights off, I become the last reflection. No one is controlling me anymore. Not anymore. I'm alive on instinct. Not anymore. I'm alive on instinct. Not anymore. I'm alive on instinct. Yeah. Some roads don't have maps, only footprints of animation behind me. I walk through silent zones of uncertainty, where the loudest sound is my own thinking. I used to wait for a green light to move. Now I am the signal myself. No more asking right or wrong. Only continue or stop. The body reacts before the mind agrees. A shift, a breath, a sudden choice. No time left to fear mistakes. Only time left to exist. I don't need any rules. I hear my body speak. One breath, one decision. La adoración que contempla tu belleza es el arma que el infierno menos espera y menos puede resistir. Porque en la adoración, el creyente entra al tabernáculo del Señor donde está escondido y protegido. Y desde ese lugar de escondimiento, en la hermosura de Dios, ningún ataque tiene acceso. La belleza del Señor no es el premio al final de la guerra, es el arma que gana la guerra. Contempla su hermosura, mora en su presencia. Busca su rostro por encima de cualquier otra cosa, y todo lo que la brujería intentó destruir quedará reemplazado por la gloria más hermosa que jamás imaginaste. Espera en el Señor. La victoria que no ves todavía ya fue decretada, Padre. Hay una tensión en la guerra espiritual que el Salmo 27 aborda con honestidad radical. La tensión entre lo que fue decretado en el cielo y lo que todavía no se ve en la tierra. Entre la victoria declarada en la oración y la circunstancia que todavía no cambió visiblemente. Esa tensión es real. No es falta de fe reconocerla. Es honestidad espiritual madura. El Salmo 27 no termina con todo resuelto y todo visible. Termina con una instrucción. Aguarda al Señor. Espera. El que escribió ese salmo todavía estaba en medio del proceso. Pero la instrucción de esperar no viene de un hombre desesperado, viene de un hombre convencido de que lo que fue decretado en el cielo se manifestará en la tierra en el tiempo de Dios. La espera en Dios no es pasividad, es la postura activa de quien sabe que el resultado ya fue decidido. Es la actitud del agricultor que sembró en fe y espera la cosecha con certeza de que viene, no porque la vea todavía, sino porque sabe que las leyes de la siembra y la cosecha son confiables. El decreto del Salmo 27 y del Salmo 35 fue la siembra. La espera es el período entre la siembra y la cosecha. Y ese período no es vacío, está lleno del trabajo invisible que Dios hace en el ámbito espiritual. El ángel enviado en el Salmo 35 está en movimiento, aunque tus ojos físicos no puedan verlo. La justicia del tribunal del cielo está siendo ejecutada aunque el resultado no sea todavía visible. La victoria ya fue decretada, la cosecha ya está en camino. Espera con certeza de quien ya sabe el final. Señor, fortalece la fe de espera de cada persona que oró en esta guerra hoy. La fe que declara con fuego en el momento de la oración es relativamente fácil de sostener. Lo difícil es mantener la certeza de la victoria declarada cuando pasaron días y nada cambió visiblemente. Cuando el médico sigue dando el mismo reporte, cuando las finanzas siguen igual,
cuando la relación sigue tensa, cuando la puerta sigue cerrada. En esos momentos, el versículo 14 del Salmo 27 es el sustento que impide el desmayo. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. La repetición del versículo no es redundancia, es énfasis divino para el momento donde más se necesita. Declaro sobre todo lo que fue decretado en esta oración y que todavía no se manifestó visiblemente. La sanidad fue decretada. Aunque el cuerpo todavía no reporte el cambio completo, la sanidad viene. La restauración financiera fue decretada. Aunque la cuenta bancaria todavía no lo refleje, viene. La paz en la familia fue decretada. Aunque la relación todavía esté tensa, la reconciliación viene. La victoria sobre la brujería fue decretada. Aunque el ataque todavía no haya cesado completamente, el fin viene. La justicia sobre la injusticia fue decretada. Aunque el proceso todavía no se resolvió, el veredicto viene. Espero en el Señor con la certeza de que cada decreto del cielo tiene fecha de manifestación. Y el Dios que decretó no falla. El Dios que prometió es fiel. La victoria que no veo todavía ya fue ganada. La espera que el Salmo 27 llama activa tiene una característica que la diferencia de la resignación pasiva. Es una espera que sigue declarando mientras espera, que sigue orando mientras aguarda, que sigue adorando mientras el resultado no es visible, que sigue confiando mientras la tormenta continúa. Esa actitud de espera activa es lo que produce en el espíritu del creyente una profundidad de fe. Una fe que no depende de las circunstancias visibles para mantenerse firme y declarante. Una fe que sabe que entre el decreto del cielo y su manifestación en la tierra, Dios es fiel. Espero en el Señor no porque no tenga otra opción, sino porque es la mejor opción posible. La victoria que no veo todavía ya fue decretada, y ese decreto tiene más peso que cualquier circunstancia. Padre, que la espera activa sea la característica de cada guerrero que salga de esta oración hoy. Que no abandonen la posición de fe cuando el resultado tarde en llegar. Que el versículo 14 del Salmo 27 sea el versículo que reciten en los momentos de impaciencia. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Que esa instrucción divina sea más fuerte que cualquier voz que diga que ya no vale la pena esperar. La victoria ya fue decretada en esta oración. El cielo la ratificó. Los ángeles fueron enviados. Solo falta el tiempo de manifestación que Dios determinó con sabiduría perfecta. Espera, confía, no desmayes. La victoria viene, y cuando llegue, nadie podrá negar que fue Dios. Una nueva fortaleza se levanta sobre tu vida. Después de esta batalla, Señor, el Salmo 27, versículo 1, cierra con una declaración que es también una imagen arquitectónica. El Señor es la fortaleza de mi vida. No solo la luz, no solo la salvación, la fortaleza. Una fortaleza es una estructura construida para resistir ataques prolongados sin ceder. Es el lugar al que se retira el guerrero después de la batalla para recuperarse y reforzarse. Y el Señor mismo es esa fortaleza, no un edificio, no una institución, no un sistema humano. La fortaleza más sólida del universo es la presencia del Dios que hizo el universo. Después de esta guerra espiritual declarada en el Salmo 27 y el Salmo 35, una fortaleza nueva se levanta sobre tu vida, más sólida que todo lo que el enemigo intentó derribar. La fortaleza que Dios levanta después de la batalla no es igual a la que existía antes del ataque. Es más profunda porque fue construida sobre el fundamento de la fe probada en el fuego. Es más resistente porque conoce exactamente los puntos donde el enemigo intentó penetrar. Es más visible porque lleva el peso de la gloria que solo la victoria sobrenatural puede producir. El creyente que sale de una guerra espiritual intensa
es espiritualmente más robusto que entró. No porque le gustara el proceso, sino porque el proceso lo fortaleció en dimensiones que la paz no podía. La fortaleza nueva que se levanta sobre tu vida después de esta batalla es incomparable. Es el Señor mismo, habitando con mayor densidad en cada área donde el enemigo intentó penetrar. Padre, que la fortaleza de tu presencia sea visible sobre la vida de cada persona que oró hoy. Que los que te rodean sientan la diferencia en tu espíritu después de esta guerra declarada. Que los que intentaron derribarte vean una solidez en ti que antes no existía de la misma manera. Que cada golpe que recibiste en este periodo de ataque se haya convertido en refuerzo espiritual. Que la fortaleza que el Señor es sobre mi vida sea reconocible en mi manera de hablar, de orar, de creer. Que sea reconocible en la autoridad que salió fortalecida de este proceso de guerra espiritual. Que cada área que fue atacada sea ahora el área de mayor solidez en mi vida espiritual. La fortaleza del Señor se levanta sobre mí, más alta, más sólida, más gloriosa que antes del ataque. Declaro la construcción de esa nueva fortaleza sobre cada área de mi vida que fue atacada. Donde hubo vulnerabilidad espiritual que el enemigo explotó. Que se levante la fortaleza del Señor. Donde hubo fisuras en la fe que la brujería intentó ampliar, que se levante la solidez de su palabra. Donde hubo heridas emocionales que el enemigo usó como puerta de entrada, que se levante su sanidad como muro. Donde hubo confusión que nubló el discernimiento, que se levante la claridad de su espíritu como torre. La fortaleza del Señor sobre mi vida no tiene puntos débiles porque Él mismo es su arquitecto. Y el Dios que construye fortalezas no deja ningún flanco expuesto a los ataques del enemigo. Nueva fortaleza, nueva solidez, nueva dimensión de la presencia de Dios sobre mi existencia. Esta nueva fortaleza que se levanta no es solo para tu protección personal. Es una fortaleza desde donde otros pueden encontrar refugio también. Cuando el Señor es la fortaleza de tu vida, tu presencia se convierte en un lugar de refugio para otros. Las personas bajo ataque que te rodean encontrarán en ti una solidez que les da fe para resistir. Tu historia de victoria se convierte en la fortaleza espiritual que otros necesitan para no rendirse. Eso es el efecto multiplicador de la fortaleza del Señor en la vida del creyente victorioso. No solo te protege, te convierte en instrumento de protección para los que el cielo pone en tu camino. La fortaleza del Señor sobre tu vida es también la fortaleza del Señor a través de tu vida para otros. Padre, que esta nueva fortaleza permanezca sólida e inamovible en los días que siguen. Que el mantenimiento de esa fortaleza sea la práctica diaria de buscar tu rostro en el Salmo 27. Que cada día comience en el tabernáculo de tu presencia donde la fortaleza se renueva. Que cada batalla que venga encuentre un creyente más sólido que la batalla anterior lo encontró. Que la curva de crecimiento espiritual producida por esta guerra sea visible y creciente. La fortaleza del Señor sobre mi vida no tiene fecha de vencimiento. Es eterna como Él mismo. Y mientras yo permanezca en su presencia, esa fortaleza permanece activa, sólida e invencible. Una nueva fortaleza se levantó. El Señor es su nombre, y ningún enemigo puede derribarla. Grande es el Señor, mi voz lo exalta por todo lo que hizo en esta guerra. Llegamos al final de esta guerra, y el final no es silencio ni es alivio solamente. El final de una guerra espiritual declarada con el Salmo 27 y el Salmo 35 es adoración. Adoración que nace no de un momento de emoción pasajera, sino del reconocimiento profundo. El reconocimiento de que todo lo que fue destruido, todo lo que fue roto, todo lo que fue liberado, fue obra de un Dios que se levantó, que tomó el escudo, que envió el ángel, que escondió al siervo. No fue mi elocuencia al declarar. No fue la perfecta comprensión de la guerra espiritual.
fue la fidelidad de un Dios grande que se complace en el bienestar de sus siervos. Grande es el Señor, y mi voz lo exalta hoy con toda la fuerza que esta victoria produjo en mí. Grande es el Señor, que fue mi luz cuando la brujería intentó cubrirlo todo de oscuridad. Grande es el Señor, que fue mi salvación cuando el infierno diseñó mi destrucción con precisión. Grande es el Señor, que tomó el escudo del Salmo 35 y entró al campo de batalla por mí. Grande es el Señor, que escondió al siervo en su tabernáculo en el día del ataque más intenso. Grande es el Señor, que persiguió al enemigo como tamo delante del viento con su ángel. Grande es el Señor, que recogió al que fue abandonado y lo colocó sobre la roca de la altura. Grande es el Señor, que hizo tropezar al ejército que acampó y lo hizo caer sin que yo peleara. Grande es el Señor. Y esa grandeza es la única explicación posible de la victoria que recibí hoy. Padre, que mi voz nunca deje de exaltarte por lo que hiciste en esta guerra espiritual. Que el testimonio de lo que declaramos hoy sea contado una y otra vez a cada generación. Que mis hijos escuchen que el Dios del Salmo 27 y del Salmo 35 es real y activo. Que escuchen que la brujería fue enfrentada con la palabra y que la palabra ganó. Que escuchen que los ataques demoníacos fueron confrontados con fe y que la fe prevaleció. Que escuchen que su padre, su madre, su abuelo declaró guerra espiritual con los salmos. Y que el Dios que respondió entonces es el mismo Dios que responderá cuando ellos declaren. Grande es el Señor en cada generación que lo busca con fe y con la espada de su palabra. Levanta tu voz ahora mismo y da gracias a Dios por todo lo que hizo en esta oración hoy. Por cada maldición que fue rota mientras declarabas. Por cada ataque que fue detenido mientras orabas. Por cada brujería que fue destruida por el fuego de su presencia invocada en estos salmos. Por cada ángel que fue enviado mientras pronunciabas el Salmo 35 con fe en tu boca. Por cada área de tu vida que recibió cobertura nueva mientras el Salmo 27 era declarado. Por cada herida que comenzó a sanar mientras contemplabas la hermosura del Señor en la oración. Por cada fortaleza que fue levantada mientras resistías firme hasta el bloque final. Grande es el Señor, y tu voz tiene el privilegio eterno de exaltarlo por todo lo que hizo hoy. Antes de cerrar este vídeo, una última petición que viene del corazón de esta comunidad. Escribe en los comentarios, grande es el Señor como declaración final de adoración y de victoria. Que ese comentario sea la evidencia de que esta guerra espiritual produjo adoración y no solo alivio. Suscríbete al canal Fuego de los Salmos si todavía no lo has hecho y activa todas las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesita el Salmo 27 y el Salmo 35 como armas espirituales hoy. Dale like para que el fuego de estos salmos llegue a más vidas que están bajo ataque en este momento. Porque cada compartir, cada like, cada suscripción es una flecha de luz que el cielo usa para liberar. Nos vemos en la próxima guerra espiritual, armados con la palabra, cubiertos con la sangre, invencibles en él. Padre, cerramos esta guerra con corazones llenos de gratitud y de fe renovada. El Salmo 27 y el Salmo 35 fueron declarados como armas espirituales sobre cada vida que oró. La brujería fue confrontada. Los ataques demoníacos fueron enfrentados. El cielo respondió. El ángel del Señor fue enviado. La fortaleza fue levantada. La victoria fue establecida. Y sobre todo eso, tu nombre fue exaltado como merece ser exaltado por encima de todo. Que cada persona que llegó a este vídeo bajo ataque salga de él armada, libre y adorando. Que el testimonio de esta oración se extienda como fuego a cada vida que lo necesita. Grande es el Señor, que fue nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza en esta guerra. Amén.